Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy la doctora Viviana y el día de hoy les voy a hablar sobre el estatus epiléptico. Esta es una emergencia neurológica importante en la población infantil. Tiene una incidencia de 17 a 23 casos por cada 100.000 niños al año, con una mortalidad del 2 al 22%. Primero, para determinar el concepto de estatus epiléptico debemos saber lo que es una crisis epiléptica. Esta es la aparición transitoria de signos o síntomas debidos a una actividad neuronal cerebral anormal, excesiva y síncrona. Un estatus es una crisis epiléptica que dura entre 30 o más minutos o a su vez que se repite intervalos de tiempo breves como para que el paciente no recobre la conciencia. La ILAE nos da algunos conceptos respecto a la temporalidad y nos indica que de acuerdo a la crisis, se determina el tiempo en el que se considera un estatus. En una crisis generalizada serían 5 minutos, en las crisis focales 10 minutos, en la crisis de ausencia de 10 a 15 minutos. Así, también tenemos otra clasificación como es el estatus epiléptico precoz, que va de 5 a 10 minutos, el establecido de 10 a 30, el refractario de 30 a 60 o a su vez aquel que persiste a pesar de un adecuado tratamiento con 2 o 3 fármacos distintos de primera y segunda línea, y el superrefractario se continúa por más de 24 horas a pesar incluso de un tratamiento con fármacos anestésicos. Aquí tenemos dos tiempos importantes que son primordiales para el tratamiento del estatus epiléptico. Tenemos el tiempo 1 que corresponde a los 5 minutos, que es donde debería de realizarse el tratamiento de forma inmediata ante un estatus. Y pues posterior a ello ya hay más riesgo de que el paciente tenga secuelas. Ya a los 30 minutos debería estar controlado el estatus y pues como les dije, aquí ya es posible que haya daño neuronal. Aquí tenemos una gráfica de la clasificación en base a la temporalidad que ya se mencionó anteriormente para que la recuerden. Y pues también la ILAE clasifica al estatus epiléptico de acuerdo a 4 ejes importantes. El primero es el semiológico, que nos indica el estatus epiléptico con síntomas motores prominentes, y pues las clasificaciones se dan en convulsivo, mioclónicos, el focal motor. El segundo es síntomas prominentes no motores, que es el estatus epiléptico no convulsivo. Pues aquí tenemos el que se produce con coma, sin coma, y el que se desconoce si es focal o generalizado. El segundo es la etiología. Pues aquí tenemos el estatus febril, que está relacionado con enfermedades febriles, pero que no van a afectar el sistema nervioso central. El sintomático agudo, que son situaciones agudas como un ACV, intoxicación, traumatismo. El sintomático remoto, que es un paciente que ya tiene una alteración del sistema nervioso, pero sufre una alteración aguda. El de encefalopatía progresiva tiene una patología del sistema nervioso central degenerativa previa. El estatus en síndromes electroclínicos, pues un paciente con síndromes epilépticos definidos, y pues también tenemos el de etiología desconocida o el idiopático. El tercer eje pues se basa en el electroencefalograma, en todas las especificaciones con respecto al trazado, la localización de la actividad, el patrón, la morfología, las características en sí del mismo. Y el cuarto eje pues es la edad, referente a las alteraciones que pueden afectar más al lactante, al niño o al adolescente. El diagnóstico se basa en la historia clínica completa. Son importantes los antecedentes para valorar traumatismos, infecciones, alteraciones metabólicas e ingestas de tóxicos, que son causales principales. Es importante saber cuándo inició la crisis, las características de la misma, que van a variar de acuerdo a la edad del paciente, la evolución y la duración misma, pues para determinar la clasificación de nuestro estatus como tal. El tratamiento con fármacos antiepilépticos, porque muchos de los casos de estos pacientes vienen por descontroles. Son pacientes que ya tienen su diagnóstico y pues por A o B circunstancias, la toma de la medicación, la forma en que la toman, etcétera, está muy relacionada con la generación de esta patología. El desarrollo psicomotor también es importante porque eso nos permite clasificar un estatus febril del no febril. Y pues obviamente la exploración física y neurológica. En cuanto al diagnóstico, pues tenemos varias situaciones que puntualizar, como son en la analítica. Un hemograma es importante, sobre todo cuando estamos pensando en una causa infecciosa. En cuanto a la bioquímica, el perfil renal y hepático, fundamentales en los pacientes sobre todo que ya tienen un diagnóstico y están utilizando medicación.
ionograma, algunas alteraciones hidroelectrolíticas están relacionadas con las convulsiones, PCR, un marcador inflamatorio, la glicemia capilar también, la hipoglicemia es un causal también de este tipo de patologías, gasometría para valorar metabolopatías, en todo caso, también el amonio se relaciona con la misma etiología, los niveles de los fármacos antiepilépticos, que pues decimos que están bien realizados cuando se los hace en horas de la mañana sin la primera dosis de la medicación en el paciente que toma de forma habitual. Sin embargo, pues en pacientes con estatus ya en cualquier momento, pues entonces la realización de los niveles debería hacerse a cualquier momento y pues valorar pues tóxicos en orina para descartar alguna intoxicación y hemo y urocultivos pues también en la búsqueda de etiología infecciosa. La punción lumbar es algo controversial porque no se realiza en todos los pacientes, pero sí se debe considerar sobre todo en los lactantes, puesto que una de las principales causas del estatus epiléptico son las encefalitis, son las meningitis. En segunda instancia también están las encefalitis autoinmunes, que eso también hay que tomarlo con pinzas, de acuerdo a la evolución de nuestro paciente, pues pedir marcadores específicos también para el descarte de colagenopatías como ANA, ANCA, anti-NMDA, que tomarlo con pinzas y valorar realmente a nuestro paciente si es que necesita o no. La tomografía tampoco es algo mandatorio. Cuando nosotros pensemos tal vez que la etiología de nuestro estatus es una alteración a nivel encefálica, producto de tal vez una masocopativa, pues se debería de realizar, pero esto se va a hacer cuando nuestro paciente ya esté estable. Realmente no es algo que se haga de forma de primera línea, pero en efecto, si estamos pensando en algún tipo de alteración estructural, pues debería de realizarse. Si es que es algo más específico, algún tipo de malformación, se debería optar por la resonancia magnética, pero como la tomografía no es de primera línea, se realizará en el momento que se pueda cuando el paciente esté estable. El electroencefalograma es otro método diagnóstico que tampoco va en primera línea, pero sí se tiene que realizar sobre todo en los pacientes con un estatus epiléptico no convulsivo, sobre todo donde no hay actividad eléctrica, porque el electroencefalograma continuo sobre todo nos va a dar orientación sobre si nuestro paciente está o no está en estatus. Los objetivos del tratamiento van dirigidos sobre todo pues a disminuir las complicaciones, evitar recurrencias, mantener las funciones vitales de nuestro paciente y finalizar la crisis. En forma de primera línea vamos a tener las benzodiazepinas, que son muy importantes porque van a actuar justamente en el neurotransmisor inhibidor que es el GABA, y pues tiene efectos secundarios, sobre todo de sedación y depresión respiratoria, pero son muy importantes en la primera línea de nuestro tratamiento. Y pues como segunda línea pues tenemos a los más conocidos, ácido valproico, el levetiracetam, la fenitoína, que no tienen mayor evidencia el uno del otro, se pueden utilizar cualquiera teniendo en cuenta las consideraciones de cada uno. Pues aquí tenemos el midazolam. En nuestro hospital se utiliza mucho por vía intravenosa a 0,15 miligramos por kilo, máximo 10 miligramos. Los efectos secundarios son sedación y depresión respiratoria, que son iguales a los del diazepam, solo que la dosis varía de 0,1 a 0,3. En nuestro hospital lo usamos a 0,3 particularmente, aunque aquí nos dice hasta 0,2, pero se puede utilizar hasta 0,3 con un máximo igual de 10 miligramos. De segunda línea tenemos el ácido valproico. Este es mucho más utilizado en las crisis focales o en las mioclonías. Este medicamento, o básicamente todos de la segunda línea, se da una dosis de impregnación y posterior de mantenimiento. El ácido valproico usualmente son 20 miligramos y pues se mantiene con la misma dosis, pero divididas en varias dosis de 2 a 3. Muy importante que está contraindicado en hepatopatías, jugulopatías, pancreatopatías y en pacientes con enfermedades mitocondriales. Y se desaconseja su uso en pacientes menores de 2 años. El levetiracetam es el más seguro de todo, es mi favorito, es el que más usamos en mi hospital. Este se utiliza mucho en las crisis generalizadas, focales, en el estatus no convulsivo. Igual la dosis de impregnación va de 20 a 60 y pues el mantenimiento de igual manera, solo que se lo divide en 2 dosis. La fenitoína se lo utiliza mucho en el estatus focal estructural. Dosis de impregnación es de 20 miligramos, mantenimiento es de 5 a 7, usualmente dividido en 2 a 3 dosis. Los efectos adversos son la hipotensión, arritmias y parada cardiorrespiratoria, creo que es el que tiene peores efectos adversos, y pues está contraindicado en el síndrome de Dravet, en la inestabilidad hemodinámica y en la cardiopatía.
La lacosamida y la piridoxina realmente no se utilizan mucho. No he visto pacientes así en mi hospital, pero vale mencionarlos que también se pueden utilizar. Y pues de tercera línea ya tenemos las infusiones con midazolam, que la dosis va a ser de 0,1 a 0,2 miligramos kilogramo hora, y pues fármacos anestésicos como el propofol y pues el diopental. Ya en este caso, pues los pacientes deberían ir a UCP. Aquí tenemos el algoritmo en cuanto al manejo de estos pacientes. Como vemos, en primera instancia se tiene que realizar una evaluación primaria, utilizar el ABCDE, colocar oxígeno, monitorizar, tomar la glicemia, que es lo más importante cuando tenemos un paciente que llega a emergencias. Y pues si es que este paciente tiene hipoglucemia, debemos corregirlo con bolos de dextrosa al 10%. Tomar en cuenta también la temperatura, ver si está relacionado o no la convulsión con fiebre. Exámenes de laboratorio los más básicos posibles y una buena anamnesis. De primera línea, como vemos, se utiliza el midazolam. Valoramos si cede o no con este. Si es que lo hace, observamos. Si es que no, segunda dosis de benzodiazepina. Esto ya iría a la segunda parte, que ya va por los 10 minutos, 15 a 30. Se utiliza, si es que no cede, vamos a utilizar ya los fármacos de segunda línea. Todos los que mencionamos de acuerdo a las consideraciones clínicas. Si es que cede, ya se irá al paciente a observación. Posterior a esta dosis, vemos si es que cede, pues utilizamos, si es que no cede, perdón, utilizamos una nueva dosis de nuestros fármacos anticomiciales. Y pues si es que cede, en efecto se observaría, pero si es que no cede, ya es un paciente que se tiene que valorar el manejo de vía aérea avanzada. Estos pacientes se los intuba generalmente para ya utilizar las infusiones de midazolam, utilizar fármacos como el propofol o el diopental. Y bueno, chicos, espero que les haya servido esto. Es muy importante en el área de emergencias. Cualquier sugerencia escríbanme en los comentarios, que estaré dispuesta a escucharlos y leerlos.